Siendo las 10:15 del 12 de mayo, vamos a proceder a la defensa de la maestría en Historia del maestrando Carlos Martínez Rodrigo Bulla, titulado Estado, Vialidad y Turismo, los casos de Salta y Tucumán entre 1930 y 1955, dirigido por la doctora Melina Piglia. Queremos agradecer a los jurados evaluadores, a la jurado externa, a la doctora Valeria Grujewski, a la querida magíster Elisa Pastoriza, mi predecesora en la dirección de la maestría y la decana en estos estudios, la que abrió con mayor profundidad estos campos. Y al querido Víctor Pegoraro, como jurado también local. El suplente es el doctor Marcelo Pedetta, también de nuestra área y de la Facultad de Humanidades. Si te parece, Melina, querés hacer una breve presentación y luego Carlos comienza con la exposición. Bueno, Martín trabaja con nosotros, con el grupo que fundó Elisa, y en el que todavía Elisa es una participante central, desde 2018, y desde hace unos pocos años se relocalizó en la UNSAM, en el Centro de Investigaciones y Desarrollo del Turismo. Desde la preparación de su proyecto de beca doctoral, de beca doctoral de CONICET, que obtuvo y que comenzó en 2019, comenzó a trabajar estas cuestiones que nos parecieron sumamente necesarias, porque aportaban una mirada de las políticas turísticas y viales desde una zona, la del noroeste, que está muy poco explorada en clave histórica, ¿no? Había algunos pocos trabajos sobre los años 30 y nada más. Y realmente el trabajo de Martín, que ha sido sumamente minucioso, ha aportado luz sobre cómo interactúan las políticas nacionales y las políticas turísticas provinciales y las políticas viales provinciales, así que nos pareció un proyecto súper interesante y como directora ha sido un gusto enorme acompañarlo en este proceso que llega a esta etapa hoy. Así que, Martín, avanti. Bien. Hola. Sí. ¿Se escucha? Sí, Sí. escuchamos. Voy a enviar la presentación, Melina, te voy a enviar la presentación porque la verdad que estoy teniendo muchos problemas con la computadora y no voy a poder cargarla a través de... Dale, yo la comparto. Bien, dame un segundo, que la computadora está modo carreta. No le pasa nunca esto, no sé, justo hoy tiene que venir a pasarle. Claro. Es la maldad de las máquinas. No te... ¿Por qué no? En el futuro nos van a controlar, o ya nos están controlando, así que la inteligencia artificial. Esto es una forma de control que se niegan. La rebelión de las máquinas que ya está planteada en 2001, ¿eh? Sí. La rebelión. La comenzaron las impresoras. Ah, cuanto Sí, más nervios las han sido líderes. La maldad de las impresoras es un capítulo aparte. Han sido líderes en esta rebelión contra los Sí. humanos, las impresoras. Me había olvidado de eso. Cada vez que había que hacer una entrega, no andaban. Por eso. Había un chiste por ahí que decía que las impresoras olían el miedo.
Sí. Como los perros. Sí, sí. Bueno, a ver. Elisa, vos quédate con la cámara prendida, la apagamos Miguel y yo para que queden solo los jurados y Martín. De nuevo, buen día a todas y a todos. Bueno, es realmente un placer estar compartiendo este espacio junto a tan reconocidos y reconocidas académicas e incluso intelectuales, diría yo. Así que bueno, vamos a dar lugar a la presentación que está titulada, la presentación de la defensa de tesis de maestría, que está titulada Estado, Vialidad y Turismo, los casos de Tucumán y Salta entre 1930 y 1955. Bien, para hacer una breve aproximación de lo que va a ser la presentación, voy a decir que va a tratar de reflejar de manera muy esquemática, para tratar de estar en el tiempo que tengo que exponer, los capítulos y la introducción de la tesis. Eso como a modo esquemático y general. Una forma de avanzar y de recuperar el objetivo de la tesis podría ser acercarnos a través de una cita de un diputado provincial de Tucumán en 1936, que reza: el turismo constituye hoy por hoy la máxima preocupación de los gobiernos y de las poblaciones más adelantadas de la República. Hasta hace poco esa inquietud progresista y civilizadora no se había adentrado en nosotros. Esto da cuenta de que desde la década del 30 el Estado comienza a tener un interés muy marcado por comenzar a promocionar, a regular e incluso organizar el turismo. Para las provincias en estudio, para Salta y Tucumán, el turismo constituía una promesa de prosperidad económica muy importante, desarrollo. De hecho, para el ministro de Gobierno de la primera gobernación peronista en 1946, señalaba que el turismo iba a ser considerado la segunda actividad industrial, entre comillas, industrial, de la provincia después de la azucarera. Entonces, la importancia que se le comenzaba a otorgar era nodal, y además de eso, el turismo venía a presentar una serie de ventajas en términos de los beneficios que podían acarrear a la salud en términos físicos y espirituales. Por otra parte, funcionaba, y sobre todo para estas provincias, como una argamasa de la nacionalidad y de la constitución y solidificación de una comunidad imaginada, en tanto Tucumán como Salta eran considerados elementos, sitios
fundamentales en cuanto al rol histórico de la constitución de la preexistencia, del mito de la preexistencia de una nación. Y además el turismo venía a contribuir a tratar de conformar una sociedad con armonía, con paz social, en donde no hayan tensiones ni conflictos. Entonces el Estado estaba muy interesado, había una preocupación por organizar ese turismo. Y esto nos lleva a plantear cuál fue el objetivo de esta tesis, que es reconstruir la historia de la labor estatal en materia turística en Tucumán y Salta entre 1930 y 1955. Este objetivo general va a ser abordado, fue más bien abordado, a través de objetivos más específicos que tienen que ver con analizar las agencias expertas, sobre todo a través de sus cronologías, sus funciones, sus capacidades, sus límites, y el planeamiento y la ejecución de políticas públicas en materia de turismo, indagando sobre todo en la construcción de infraestructuras, en la producción y promoción de espacios y atractivos turísticos. Además, otro objetivo apuntaba a indagar en torno al vínculo entre vialidad y turismo, a través de la relación que se estableció entre la Dirección Nacional de Vialidad y las direcciones provinciales de vialidad en Tucumán y en Salta entre 1930 y 1943. Respecto a la periodización y a la escala que se usufructuaron en esta tesis, se apuntó a un periodo que, tal como señala Ricardo Sidicaro, de continuidad al Estado intervencionista, tanto en la época conservadora como peronista. Y, tal como lo advierte Elsa Pereira, se apunte a la resignificación y aprovechamiento de las estructuras existentes en la época conservadora por parte del peronismo en asociación con el surgimiento de una nueva concepción de Estado. Puntualmente se eligieron Tucumán y Salta en la medida que tenían aspectos compartidos desde una mirada nacional acerca del turismo, pero específicamente porque Tucumán era considerado por la élite local y la opinión pública como, además de ser el motor económico del noroeste, era concebido como una suerte de destino promisorio que debía tener en el norte del país. Entonces, había una cierta expectativa de que el turismo pudiera convertirse en la actividad principal y en que Tucumán se convirtiera en el destino más importante del norte. En el caso de Salta, se tomó esta provincia porque era la que más turistas recibía, básicamente desde finales del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX. La hipótesis general que atraviesa esta tesis señala que la democratización del turismo en Tucumán y Salta se produciría de forma más tardía y con menor intensidad de la descrita en las localidades turísticas tradicionales, es decir, Mar del Plata y Córdoba, que fueron los casos más estudiados, y su evolución y desarrollo estaría estrechamente relacionada con el grado de eficiencia de las capacidades estatales dirigidas a intervenir en materia turística entre 1930 y 1955. Bien, para hacer una breve referencia acerca del estado de la cuestión, no nos vamos a poner a describir los lineamientos ni los trazos de los diferentes enfoques que sustentaron esta tesis, simplemente aludir que nuestro estudio estuvo sostenido en dos ejes. Por un lado, la reciente historia social y cultural del turismo, reciente sobre todo en Latinoamérica y en Argentina, y los nuevos estudios del Estado. Y en qué medida la tesis podía dialogar con estos enfoques y generar nuevos conocimientos en esos intersticios vacíos de esta producción académica. Y en el caso de la historia social y cultural del turismo, ha sido poco explorado el noroeste argentino. Sí se han trabajado, las localidades turísticas
sobre todo de Mar del Plata, con mucha profundidad, con cruces con la historia urbana, analizando, bueno, el turismo social, popular, las dinámicas sociales, las prácticas culturales, incluso a nivel nacional las políticas turísticas, las infraestructuras turísticas, los actores sociales, civiles, estatales. Pero, bueno, se ha dejado ciertamente en penumbras el noroeste argentino y puntualmente las provincias en estudio que son abordadas en esta tesis. Por otro lado, en el vínculo entre turismo y vialidad, los estudios sobre vialidad han abordado sobre todo la agencia nacional, el papel de los ingenieros en el Estado, la circulación de saberes entre Estados Unidos y Argentina, entre otros aspectos, marcando una cierta tendencia al rol de la DNB como si hubiese sido homogéneo en todo el país, y lo que trata de contribuir la tesis es que en realidad hubo formas de relación y de vinculación de la DNB con las diferentes direcciones de vialidad provincial que hablan de un accionar mucho más heterogéneo y de la aparición de ciertos grises y matices en el accionar de acuerdo a la coyuntura y a los espacios geográficos específicos. Esto nos da el pie para hablar brevemente acerca de estos nuevos estudios sobre el Estado, que fue uno de los sustentos teóricos que nutrió la tesis, que apuntan a entender el Estado ya no como una consecuencia directa de los intereses de clase, sino, bueno, tratan de ocultar la autonomía del Estado, como diría Theda Skopol, y esa autonomía reflejada en el rostro humano del Estado, en la corporización de nuevas agencias, sujetos, saberes, prácticas. Puntualmente en la tesis se apuntó a descentrar el Estado, a desportenizar lo nacional, a recuperar las características específicas de lo local y en este caso de las provincias de Tucumán y de Salta a través del accionar fragmentado, heterogéneo de las agencias expertas, como bien digo, y de las políticas públicas en materia de turismo. Respecto a la metodología, bueno, se realizó un rastrillaje en bibliotecas, archivos, repositorios nacionales, provinciales y municipales, documentos de Estado, como por ejemplo boletines oficiales, diarios de sesiones, memorias descriptivas, prensa escrita tanto nacional como provincial, guías de viaje. Se trató de recuperar acervo fotográfico de la época. Todo esto enmarcado en una metodología de características cualitativas. Bien, para realizar ya un breve punteo sobre los capítulos. El capítulo 1, titulado Vialidad y Turismo, los casos de Tucumán y Salta entre 1930 y 1943. El objetivo de este capítulo fue analizar el papel de las dependencias de vialidad nacional y provinciales en la producción de espacios turísticos entre 1932 y 1943. La hipótesis que guió el capítulo fue que la eficacia de las políticas viales dirigidas a la producción y o al fomento de los espacios turísticos en Tucumán y Salta dependerían del tipo de vínculo establecido entre la Dirección Nacional de Vialidad y las direcciones de vialidad provinciales. Ese tipo de vínculo se dio en relación a, por ejemplo, colaboración, reemplazo, complementariedad, solapamiento, obstrucción, relevo, etc. En el caso de Tucumán, este tipo de relación se observó que
tuvo dos características, el de complementariedad y el de relevo. Respecto al aspecto de complementariedad, se puede observar la formación de un circuito turístico que se da en la fotografía que está a la izquierda, en donde se observa la obra vial en las sierras de San Javier, que forma un circuito turístico, en donde la infraestructura vial nacional de la Ruta Nacional número 9 va a ser enlazada con las diferentes rutas provinciales, la ruta 340, la 341, que tenían como objetivo construir carreteras hacia las sierras de San Javier, hacia las montañas que están al oeste de la capital tucumana, y esto originó la conformación de ese circuito turístico. De esta manera se complementaban las obras públicas nacionales y provinciales, entendidas en este caso como un todo que podía beneficiar a la movilidad turística. En el caso de relevo se observa que la Dirección Nacional de Vialidad había en un primer momento considerado la construcción de una ruta hacia el lugar que iba a ser considerado el destino turístico por excelencia de Tucumán, que eran los valles calchaquíes. Vuelvo atrás un segundo para mostrar este mapa, no sé si se puede ver, pero hay una ruta nacional número 69 que había previsto la DNB en sus memorias, se puede observar que esta ruta intentó conectar la ruta nacional número 38 con la número 40, permitiendo el acceso a los valles calchaquíes, a Tafí del Valle, a Maicha del Valle. Pero va a ser abandonada esta intención producto de considerarse muy oneroso esta carretera. Y va a ser relevada por la Dirección de Vialidad Provincial, que va a ejecutar estudios y finalmente, bueno, se va a imponer la visión de uno de los ingenieros de esa época, que era el ingeniero Mauri, que va a construir una ruta que va a unificar los valles calchaquíes, sobre todo con la capital de Tucumán, y después eso va a permitir conectarse a través de los valles con Catamarca y con Salta. Bien, respecto a Salta, el papel de la DNB en la movilidad turística fue mucho más preponderante que en el caso tucumano. ¿Por qué? Bueno, porque los principales destinos turísticos de Salta estaban situados en lugares donde pasaban carreteras nacionales, como era la capital salteña, como era el caso de Rosario de la Frontera, como era el caso de los valles calchaquíes salteños. Y en ese sentido, el aporte de la coparticipación federal venía a apuntalar, venía a darle un espaldarazo muy fuerte a las arcas provinciales para la construcción de carreteras, de la red provincial de carreteras. Entonces se observa sinergias y complementariedades entre la Dirección de Vialidad de Salta y la DNB, que pueden contextualizarse a través de dos ejes, un eje espacial vertical y otro horizontal. En el eje vertical la complementariedad es mayúscula, porque la Dirección de Vialidad salteña construyó amplios segmentos de la Ruta Nacional número 9 y todo un trecho de la Ruta Nacional número 40 desde la zona de los valles calchaquíes, de la zona norte, desde Payogasta hasta Cafayate. Hay que tener en cuenta que la DNB en un principio había anunciado que no iba a construir determinadas carreteras por falta de presupuesto, lo dejaba como para otra época, para un plan de 10 o de 15 años, y la Dirección de Vialidad de Salta, con fondos propios, decidió avanzar sobre estas carreteras, la Ruta Nacional número 9, que la unía directamente con Tucumán, y además que tenía características panamericanas, ya que esa carretera desembocaba en Bolivia y después tenía previsto unir todo el continente. En el caso de la Ruta Nacional número 40, en un primer momento había un trazado que no era el actual, y cuando
se produce la modificación y la Ruta 40 adquiere ya el contenido colindante con la cordillera de los Andes, todo ese segmento ya había sido construido por la dirección provincial, no por la nacional. Entonces la DNB se ve beneficiada por un movimiento previo, que es el de esa activación de la dirección provincial salteña. Respecto a ese eje horizontal, se puede observar una complementariedad evidente en la medida que la Ruta Nacional 40 comienza a estar atravesada por carreteras que son construidas por la dirección provincial y que van a unir los poblados internos, las localidades internas de los valles calchaquíes, permitiendo una movilidad turística, sobre todo productiva, mucho más acorde a lo que es la región. Y también se observa una descoordinación en la medida que los intentos por unir el Valle del Lerma con los valles calchaquíes había llevado a la DNB a la construcción de la Ruta Nacional número 59, que es conocida como la Ruta de la Cuesta del Obispo. Y la dirección provincial construye una carretera a algunos kilómetros al sur que es paralela y que tiene prácticamente la misma función, que desemboca en prácticamente las mismas localidades. Entonces, eso genera una situación de solapamiento. El Estado provincial había gastado muchos recursos para sostener esta carretera y termina siendo finalmente abandonada porque había una evidente juxtaposición en cuanto a una funcionalidad que no era acorde a las necesidades y al flujo de movimiento que existía en esa época. Bien, pasando entonces al capítulo número 2, se titula Estado y Turismo en Tucumán, 1936-1955. El objetivo de este capítulo es examinar las cronologías, las funciones, las capacidades, las limitaciones y personalidades de las reparticiones. Personalidades en algunos casos, no en todos, no hemos llegado tan lejos, pero sí las cronologías, las funciones, las capacidades y las limitaciones de las reparticiones especializadas en turismo en la época conservadora y ya en la época peronista. Y también analizar la política hotelera y la construcción de infraestructuras de ocio. En una primera parte del capítulo, lo que se hace es aludir a la evolución de las dependencias nacionales en turismo. No vamos a detenernos en esto, simplemente decir que la pertinencia de esta sección radica no tanto en el contenido de estas agencias, que no se constituyeron en espejos a los cuales tuvieran que propender las direcciones expertas provinciales de forma mecanicista y estática, sino contribuyen a la configuración de un tono de época, de las expectativas del Estado en torno a la organización del turismo. Entonces, en esa medida, podían servir de modelos, pero no necesariamente de un espejo esquemático. Y por otro lado, las dependencias nacionales no tenían jurisdicción sobre las provincias, y eso es muy importante señalarlo. Tenían jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre los territorios nacionales, los parques nacionales. Y respecto con las provincias, podían celebrar vínculos o acuerdos interprovinciales, interjurisdiccionales, pero no tenían en la normativa una jurisdicción de lleno, lo que daba cuenta entonces de una organización federal que ponía en primer plano a las dependencias expertas provinciales en la medida que podían organizar el turismo en sus jurisdicciones. Bien, respecto entonces a Tucumán, en la época radical concurrencista, se señaló en la tesis, en primera instancia, las tensiones suscitadas a través de los debates parlamentarios de 1936,
donde se buscaba la creación de un organismo burocrático experto, la construcción de infraestructuras viales y de ocio hacia las montañas, y el otorgamiento de fondos ordinarios a la repartición experta. Bueno, este proyecto termina fracasando, termina naufragando, se deriva de ello una repartición sancionada por el Ejecutivo Provincial que va a tener un escaso impacto y va a ser reemplazada por una dirección provincial en 1942, dentro de la cual se puede destacar que el elenco estaba compuesto por por miembros ad honorem y por personalidades de la élite que tenían algún signo de lealtad, algún rastro de lealtad con el gobierno concurrencista que era oficialismo en ese momento en Tucumán. En la época peronista se observa un mayor interés por regular el turismo, por organizarlo y por dotar de herramientas a una agencia experta. Entonces hay un proceso de continuidad. A pesar de que el peronismo habla de una cuestión inaugural, tal como si en un momento previo no se hubiesen efectuado ningún tipo de medidas o acciones tendientes a promover el turismo. Y entonces comienza a tener, mucha preponderancia, una cierta de ideas y de conceptos que son vertidos por la retórica peronista, que hablan del turismo como un derecho, en planteo con las líneas nacionales y sobre todo a través del segundo plan quinquenal, en donde se recuperan la idea de las modalidades del turismo obrero, popular, escolar. Bueno, esto en parte va a ser reflejado por la agencia experta de Tucumán de 1948, que pretendía desarrollar entretenimientos populares, fiestas regionales como la Pachamama, tratar de acceder, permitirle el acceso a los sectores más desfavorecidos a través de acordar precios con hoteles y transportes. En líneas generales hubo un intento, un movimiento hacia ello, aunque con serias limitaciones y con una frontera en cierta medida infranqueable en la efectivización de estas ideas o de estos anuncios normativos, estas formulaciones en las funciones que no tenían un asidero real o concreto material. Sí se observa que el presupuesto, en el caso de las agencias expertas en Tucumán, va a verse incrementado. De hecho, hay una ley que señala que hay un 2% obligatorio del presupuesto que debe ser empleado para la agencia experta. Respecto a la política hotelera, hay una consideración general de la opinión pública que es que faltan hoteles en Tucumán. Entonces se asiste a un momento de estatización del Hotel Savoy, que era el hotel más importante de la provincia. 1945, hay una política de fomento hotelero, sobre todo exención positiva, impositiva a los sectores empresariales de 1947 y 1948. Y sobre todo hay un plan de austerías de 1950, donde se apunta a la construcción de estas infraestructuras en los valles calchaquíes, en Tafí, en Amaicha, y también en San Pedro de Colalao y en Escava. De estas finalmente se van a construir las de los valles calchaquíes como región estratégica, y la que se va a inaugurar únicamente va a ser la de Amaicha del Valle en 1955. Tafí del Valle va a quedar prácticamente paralizada. Se puede ver en las fotografías que están en esta diapositiva. La que está a la izquierda es la Hostería del Valle, la Hostería de Tafí del Valle, que está actualmente en manos del Automóvil Club Argentino, y la Hostería de Amaicha del Valle, que actualmente está manejada por la comunidad de los Amaichas y está en un proceso de absoluto deterioro y abandono. Otro elemento importante de continuismo es la creación de villas de veraneo, que ya había sido una
una acción que habían llevado a cabo los gobiernos radicales a través de la expropiación de tierras en San Javier en 1936 y de la expropiación de tierras en Tafí del Valle, especialmente en La Quebradita, en 1940. Y lo que hace el gobierno peronista es reglamentar estas leyes en 1948 para el caso de San Javier y 1950 para el caso de Tafí del Valle, y produce bueno, subastas públicas que tienen su correlato en una demanda de ciertos sectores para comprar estas tierras, estas segundas residencias, porque se van a transformar en segundas residencias. Entonces lo que se observa es un fenómeno al cual pueden acceder las clases altas y los sectores medios acomodados altos, porque efectivamente los costos de las tierras eran elevados, no estaban disponibles para los sectores populares o para los sectores asalariados. Eran, tierras que eran ciertamente onerosas. Bien, pasamos entonces al capítulo 3, que se denomina Agencias Estatales y Políticas Turísticas en Salta entre 1934 y 1955. El objetivo central de este capítulo fue analizar el proceso de formación y evolución de la agencia estatal responsable del turismo y de las primeras políticas turísticas impulsadas en Salta durante el periodo 1934-1955. Bien, durante el periodo conservador, lo que se observó fue que las dependencias turísticas tuvieron una función sobre todo propagandística, y a eso apuntó la acción pública que se realizó sobre todo en niveles internacionales, nacionales y provinciales, en vínculo con los actores civiles como el Automóvil Club Argentino y el Touring Club Argentino. Se considera que el principal problema de Salta era el desconocimiento, y si se subsanaba esto iban a llegar de manera automática las corrientes turísticas. Entonces la principal función que tenían que tener las dependencias turísticas era esa, ser promotoras del destino, de las bellezas naturales, de la cultura. Pero la principal acción pública en materia de turismo fue la construcción del Gran Hotel de Salta, que está situado en la capital salteña, en el centro de Salta, frente a la plaza principal. Fue considerada una política de Estado ya que atravesó a 4 gobernaciones desde 1935 a 1942. Entonces se buscó dar una cierta identidad visual a Salta. En determinado momento era considerado el edificio más importante de la provincia antes que fuera restaurado el Cabildo de Salta en 1943. Durante la época peronista, como se observó en el caso de Tucumán, hay una continuidad en la búsqueda de regular y de organizar el turismo y de contar con herramientas y mecanismos estatales que puedan sofisticar el control, fiscalizar lo que son medios de transporte, la actividad hotelera. Y también tratar de entroncar un poco con la retórica peronista a través de la organización de campings, de colonias, de entretenimientos deportivos en línea con los organizados con la Fundación Eva Perón, aunque también de manera muy matizada. Un aspecto destacable de la evolución de las dependencias estatales puede señalarse que el folclore comienza a ser objeto de consumo turístico, y esto tiene un impacto directo en cómo se producen los diseños institucionales. En 1954 se observa entonces una dependencia turística que incluye no solamente lo propiamente turístico, sino también la cultura. Respecto a la política hotelera, se observa un flujo y un reflujo democratizante en las gestiones peronistas salteñas. Se estatiza el Gran Hotel de Termas de Rosario de la Frontera, que era
un baluarte del turismo de élite desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX. Es realmente un golpe simbólico muy importante en el imaginario de la época, y también en la materialidad, ya que se había propuesto la construcción de villas termales para los sectores obreros. Esta medida, impulsada por el gobierno de Cornejo Linares, va a tener un momento de reflujo, que es a partir de la crisis de 1952, en donde las arcas provinciales comienzan a tener problemas económicos, y el gobierno de Ricardo Durán lo que va a decidir es la venta de todo el patrimonio hotelero que tenía la provincia, es decir, la venta de ese predio, de ese termal, que era enorme, que tenía como 900 hectáreas, y también del Hotel de Salta, que también era patrimonio provincial. Y no solamente eso, sino también de las hosterías en el interior de la provincia que se iban a construir durante esa época. Entonces, hay una transformación en los discursos, que hablaban en 1948 de que el turismo tenía que ser organizado naturalmente por el Estado y que tenía que tener una función social, y que años más tarde los mismos actores decían que el Estado era un mal hotelero, que la organización hotelera generaba pérdidas y que había que vender dichos establecimientos. Entre esos aspectos, como mencionamos, se produce también un plan de hosterías en 1953 que apunta a construir estos establecimientos, sobre todo en la zona de los valles calchaquíes, que es la zona estratégica en términos turísticos, para el caso de Cafayate, de Cachi, de Cuesta del Obispo, también de Juramento para el caso del Valle del Lerma, y de los cuales se van a terminar construyendo únicamente el de Cafayate y el de Cuesta del Obispo, pero que finalmente también se van a vender a actores privados, que en muchos casos ni siquiera eran hoteleros, eran empresas constructoras a las cuales el gobierno celebraba convenios para reducir los pasivos que tenía con ellas y arrancarles ciertas promesas de construcción de obra pública por los montos a los cuales vendía los hoteles. Bien, entonces arribamos a las conclusiones. La intervención del Estado en el turismo habla de un Estado en plural, no en singular, de un Estado que no es un ente unívoco, homogéneo, abstracto, racional y poderoso. Entonces, las agencias de acción pública, en términos turísticos, buscan readecuarse permanentemente ante los desafíos irresueltos. Esto produce diseños y estructuras burocráticas endebles y provisorias. En suma, tanto en Tucumán como en Salta fue el Estado provincial el que se encargó de diseñar políticas públicas y de promocionar atractivos. Los organismos nacionales servían de modelo y no intervenían directamente. La política de organización del turismo fue fundamentalmente descentralizada. Respecto a las rupturas o permanencias en las agencias públicas, en las agencias y políticas públicas, en el periodo de 1930 a 1955 observamos que hay una ampliación relativa, limitada, en la sofisticación de los aparatos burocráticos. Hay un interés de los gobiernos conservadores y peronistas por regular las condiciones sociales e intervenir en el turismo. También hay un optimismo que ve al turismo como la promesa del progreso material y de la herramienta que hará posible la integración territorial y simbólica de la nación, otorgando un lugar de primacía a Tucumán y a Salta, producto de su rol histórico en la construcción del mito de la preexistencia de la nación. Durante el peronismo, las dependencias públicas amplían sus funciones y van a apuntar a fiscalizar, controlar, autorizar, clausurar infraestructuras hoteleras y regular medios de transporte. También van a intentar resguardar bienes culturales objetivados que funcionen como reductos de la identidad local, me refiero al folclore. Y esto se va a expresar en la organización de festividades regionales tales como la celebración de la Zafra y la Pachamama en Tucumán, la fiesta de la Vendimia y la Semana de Salta en dicha provincia.
también en la creación de una oficina de turismo y cultura en Salta hacia el final del periodo peronista. Respecto a la cuestión de las políticas hoteleras, en Salta, durante el periodo conservador, se va a apuntar a la construcción de una identidad visual, estética y urbana del casco histórico. En Tucumán, en cambio, se va a enfocar en la colonización turística de San Javier y de Tafí del Valle. Entonces, antes de 1943 hay una mayor amplitud social del turismo en Tucumán que en Salta. Ahora bien, durante los años peronistas, la inversión pública directa en materia hotelera se produce hacia el final del periodo peronista y se da de forma inconclusa. Muchas obras no se finalizan. Es decir, que el llamamiento a la democratización del bienestar por parte de la retórica peronista fue respondido por una escasa participación de los capitales privados, por fondos públicos muy reducidos y límites estatales difíciles de franquear. En ese sentido, las capacidades y límites estatales están manifestadas en la creación de múltiples reparticiones expertas en Tucumán y Salta, lo que habla de una preocupación permanente por impulsar un turismo que no logra despegar. Por tal motivo, se busca recurrentemente redefinir las atribuciones, los elencos, los alcances de las políticas y la asignación de recursos. Esto genera que ante un conjunto de desafíos irresueltos se propongan respuestas estatales fragmentarias y provisorias. Otro de los problemas estatales recurrentes fue la escasez presupuestaria que atravesó todo el periodo en estudio, si bien esto fue intentado de ser morigerado en la época peronista. También otro elemento clave de los límites estatales se reflejó, como se acaba de aludir, en la política hotelera, que fue tardía e inconclusa. Por otra parte, las fronteras de la acción estatal estuvieron contenidas por las tensiones políticas y económicas a la hora de definir más presupuesto, como fue el caso de los debates parlamentarios de Tucumán en 1936 o el proyecto frustrado de 1952 para el caso salteño. Por último, se vislumbra la idea de un turismo que no es prioritario en el presupuesto provincial, que prefiere realizar mayores inversiones en otras áreas. De esta manera se comprueba la hipótesis inicial, que apuntaba a que en sociedades como la de Tucumán y la de Salta, donde las desigualdades sociales son muy fuertes y la presencia de la élite muy predominante, el accionar del Estado en morigerar esas desigualdades sociales era crucial. Por lo tanto, capacidades y límites estatales limitadas generan como consecuencia un acceso al bienestar y al turismo específicamente mucho más restringido, al cual solo tuvieron acceso, valga la redundancia, los sectores altos y los sectores medios, sobre todo los medios acomodados. No así los sectores populares y más desfavorecidos, que iban a tener que esperar las siguientes décadas para ser incorporados a esta dinámica democratizadora. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y una vez más, disculpas por los problemas ocasionados al principio del encuentro. Gracias. Bueno, muy bien. No sé si está Miguel. De cualquier manera, bueno, tendríamos que pasar a la devolución de los miembros del jurado. No sé si quieren comenzar en algún orden en particular. Si querés desactivar el sonido, Martín, como para que se escuche bien. Si quiere empezar Valeria, Me después parece seguimos con Elisa perfecto. y último iría yo. Gracias. ¿No? Va, como quieras, ¿no? Me mando al frente. Está bien, en general comenzamos por ¿Por el externo? el extra. Eso, ahí Pero está. Bueno, bueno, primero, bueno, gracias por
nada, lo primero que tengo que decir es que el trabajo de Martín, me parece un trabajo muy sólido, con mucha documentación, muy ordenado, solvente, ¿no? Y esto hizo que la lectura fuera como muy dinámica, donde estaban muy claros los objetivos, a dónde apunta. Digo, esto me pareció, digo, esto en términos así generales. En cuanto a donde voy a focalizar por ahí mis comentarios, o mi comentario voy a dejar el turismo para los expertos, que tanto Elisa como Víctor me parece que pueden hacer una lectura más acabada, pero me voy a focalizar en dos cuestiones que me resultaron como interesantes y tienen que ver por ahí con mis intereses y mis investigaciones, que tiene que ver, por un lado, los temas vinculados a la vialidad y a las infraestructuras, y después también la otra pata que es muy fuerte, que tiene que ver con el Estado, ¿no? En este sentido, tanto como lo dije en el predictamen, se convierte el trabajo de Martín en un aporte súper importante desde la perspectiva y desde donde él está parado, ¿no? De desandar, digo, como los que, digo, estando yo en los grupos que empezamos a analizar el Estado y mirar cada dependencia y cada burocracia, desarmar esa mirada como más monolítica, también, digo, está este otro paso de mirar también desde una mirada no porteñocéntrica o no desde el Estado Nacional, y mirar desde la provincia y mirar desde esta región. También el desarma me parece como algo interesante que aparece, es esa mirada que se tiene como de la región, donde él marca diferencias entre una provincia y otra, ¿no? Entonces ahí hace como también tienen las cuestiones que tienen en común, pero las otras cuestiones más vinculadas a desarmar esa mirada como también regional. Entonces, ahí hay como un aporte desde mirar las agencias, y ahí en ese estudio el minucioso, que lo hace más con las agencias de turismo, pero lo articula en el primer capítulo vinculado a las reparticiones viales, se ve en ese detalle que va contando y entretejiendo todas estas dificultades y todas esas idas y vueltas que él logra después sintetizar, ¿no? Parece que ahí hay algo súper interesante también en esto de que él analiza como esos presupuestos y cuánto alcanza y todo, donde queda en evidencia que muchas veces están los nombres, ¿no? Se va a generar tal repartición o tal lugar, y después cuando empiezan a ver cómo funcionan adentro, por ahí a veces no cambian tanto de gestión en gestión, o son los mismos elencos, o sí cambian, pero no tienen presupuesto para accionar, ¿no? Esto es como, entonces, eso me retrata cuestiones cuando, yo pensaba trabajando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se crea la oficina de urbanismo y qué sé yo, y después no le dan nada, y con suerte ese señor hizo la 9 de julio, nada más. Pero todo el proyecto articulador y cómo funcionan con los elencos que ya están, ¿no? Entonces, eso me parece que es un gran aporte también a esa mirada desde del Estado y toda la bibliografía actualizada que tiene. Y en cuanto el otro aspecto vinculado a lo vial, me parece específicamente a cómo funciona ese vínculo entre la repartición nacional, ¿no? Y las dependencias provinciales. Me parece que hay una diferencia interesante que él está planteado, ¿no? Y que se ve también cómo hay un vínculo donde la repartición nacional tiene un vínculo más fluido, o la Dirección Provincial de Salta acompaña más al ritmo y a las políticas nacionales, y Tucumán tiene cierta lógica más propia. Parece que eso se ve, en ese primer capítulo. Entonces ahí otra vez marca esas diferencias y rompe la idea de como región. A mí, me parece que hay una línea ahí interesante y tiene que ver por ahí con mis intereses de que se articula entre pensar, bueno, una repartición como vialidad y las provinciales y los nodos regionales, que el trabajo de Martín empieza a vislumbrar, y que por ahí es una línea sugerente para seguir avanzando, que tiene que ver también con esos saberes expertos de estos ingenieros que van a trabajar en esa diversidad que es la Argentina, con un territorio muy
muy distinto, esa geografía y esa territorialidad, ¿no? Entonces, ahí hay como, digo, una línea más desde saberes técnicos y como del experto que tiene que saber de un tipo de caminos y de un tipo de territorio. Y eso ahí, los mapas, las imágenes, digo, cobran relevancia. Me parece que eso es algo que como historiadores, digo, esto lo digo como historiadores, que es un aprendizaje que uno hace, que yo hice por ahí en el posgrado, de utilizar esas imágenes y esos mapas más articulados con el texto, con el texto, ¿no? Eso es como, porque nos dan mucha información, no ilustran solamente, sino que nos informan, nos sirven de fuentes. Ahí, en eso me quedaba con algo que me pareció como que aparece, pero le falta, que a mí me queda grabado y que lo estoy utilizando, Martín, como ejemplo a veces, ¿no? Hay una parte con una inauguración, ¿no? Ya ahora no me acuerdo si era, me parece que es en Tucumán, o un camino que vienen, eh, 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 que aparece, vos usás una imagen del diario, ¿no? Y que en esa inauguración que va a venir el camino, etcétera, están todos a caballo. Entonces ahí, digo, son estas. Digo, y por ahí pusiste la imagen, pero no está el análisis. Y ahí hay algo súper rico también para hablar, ¿no? Porque hay un imaginario del automóvil, y en esa vinculación entre turismo y vialidad hay un imaginario muy potente del automóvil que se impone frente a la tiranía del riel, nos da la libertad, la diversidad, etcétera. Pero el automóvil sin caminos tampoco funciona, ¿no? Entonces, no sé si, digo, cómo pensar esa imagen tan potente, porque inauguraban un camino, no hay ningún automóvil y están todos a caballo. Entonces, por ahí, eso es como afinar, me parece que son líneas que son interesantes para seguir profundizando, y para incorporar, ¿no? Yo sé que vos vas a seguir con todos estos temas en tu tesis de doctorado, entonces me parece como que eso suma, un montón, y me parece que son los matices que también vos lográs cuando uno hace una lectura minuciosa, y por ahí uno como está más distanciado que vos en el hacer de la tesis, en esas descripciones densas que también aparecen, o en esos relatos, parece que ahí hay un montón de información que dan cuenta, de las particularidades de cada caso y cómo se establecen los vínculos, ¿no? A mí me parece como algo súper interesante es en esos vínculos entre la repartición, acá por ahí yo puse más el foco en lo nacional, pero en las en todos los nombramientos que hay sobre las dependencias y reparticiones vinculadas al turismo con el Estado Nacional. Una pregunta que tengo, que es más conceptual, ¿no? Puntual, que es más conceptual. Vos hablas de malla vial, ¿no? Yo trabajo, digo, es como que, esto es como una pregunta, ¿no? ¿Por qué usas ese concepto? No la idea digo, el red aparece, digo, eso lo sabemos, me parece Melina, Martín, yo que hemos trabajado, que aparece como el concepto de red dentro de las memorias, pero y después está la otra idea del sistema, ¿no? Uno cuando empieza a hablar del sistema panamericano de carreteras, vos en un momento haces mención a eso, entonces tiene que ver porque no es una ruta panamericana, sino se van juntando diferentes rutas. Pero digo, esto es una cuestión de conceptualización. Me llamaba la idea de malla, por ahí tiene que ver con que por ello me fui de un lado estoy en contacto con urbanistas y con arquitectos y qué sé yo, me da como, no me la terminaba de imaginar y entonces fui a buscar como el concepto, después igual en mi idea más conceptual de la idea de cómo, cómo nos ayudan para entender esa red. Yo la entiendo como red, pero también por ahí hay una cuestión de malla para pensar más en esos diferentes caminos provinciales que se van intercruzando, y vos en un momento planteás esto de no la verticalidad y tiene que ver cómo se articula la red nacional con la red provincial. Y también lo que pone en esto de que Vialidad Nacional habla del círculo virtuoso de la vialidad, me parece que vos con la mirada desde lo provincial lo ponés muy en cuestión, aparece como muy en cuestión, ¿no? Y eso es como
otro matiz que viene a hacer tu trabajo y aportar, me parece. No sé cómo vengo de tiempo, pero la verdad es que nada, lo que digo, es un trabajo que me permitió hacerme como más preguntas o como que hay líneas para seguir profundizando, pero súper interesante y bueno, digo, para mí es como, más que nada, digo, por mis intereses es bienvenido y me parece que es un muy buen trabajo. Así que, eso. Bueno, muchas gracias, Valeria. Ahora le damos el lugar a Elisa, a sus comentarios y aportes. Por favor, Elisa. Bueno, muchas gracias. Para mí fue un placer leer esta tesis que tiene que ver con, bueno, como en el caso de Valeria, con cuestiones que desde hace años vengo trabajando y que en ese sentido es un aporte importante para nuestro conocimiento. Voy a enumerar toda una serie de cuestiones que me surgieron de su lectura y que, bueno, hace a los fundamentos de las consideraciones respecto a la tesis de Martín. En primer lugar, la adecuada y óptima estructura de la tesis, ya indicado en mi predictamen, que parte de valorar la investigación por su originalidad, solidez metodológica, que incluye una variedad de fuentes muy importantes, y también estrategias metodológicas, la coherencia y la claridad en la escritura y el discurso, y también la estructuración de los temas abordados en los capítulos, como la bibliografía analizada y referenciada. Esta indagación aborda un tema de vacancia e interés, dado los escasos antecedentes acerca del caso específico tomado en el proceso que hemos denominado de democratización del bienestar, donde se especifica tanto las similitudes como las diferencias en relación a las políticas del Estado en cuestiones, en materia turística, en cuestiones relativas a la tríada, podríamos decir así: turismo, vialidad, hotelería. Y en este sentido, este caso significa una interesante contribución por su relevancia en la investigación al campo de la historia del turismo, la movilidad y su relación con el Estado. En tercer lugar, me parece interesante la extensa y sólida fundamentación conceptual desarrollada fundamentalmente en relación a la cuestión del Estado y en relación a los debates historiográficos vigentes en un sentido estricto en cuanto a la historia, y en cuanto también en un sentido general en el campo de las ciencias sociales. En el contexto historiográfico en el cual se inscribe este estudio, el autor señala correctamente que para el caso argentino, fundamentalmente tres espacios, ¿no? A grosso modo, la costa atlántica, la Patagonia Norte y el caso de Mendoza, con la tesis de Rafa y la reciente tesis en cuanto a todo el tema de hotelería de Pablo Bianchi. Señalando sus falencias y sus aportes. También hace referencia al caso, a esta cuestión en respecto al plano, digamos, internacional latinoamericano, pero en mayor medida se va a circunscribir a lo nacional.
Y en relación a la comparación con dichos casos, haya un Estado en la cuestión, digamos, regional del norte, más gradual y paulatino. Se parte de la pregunta, ¿hasta qué punto los casos de Salta y Tucumán son un espejo de lo nacional? Al mismo tiempo que se busca desportenizar este tipo de estudios, remarcando lo no lineal, las marchas y contramarchas, el desacople respecto a los aspectos nacionales, desarrollando digamos, la marcha, la conformación de estas agencias provinciales y su relación y de ese, para mí, paulatino incremento de las burocracias estatales, que comienza con los conservadores, pero que se intensifica con el peronismo, remarcando las rupturas y las continuidades que se dan en esa dupla entre los años 30 y el peronismo. Y bueno, señalando como hipótesis central como un proceso fundamentalmente más tardío y fragmentario, el del caso estudiado. Como se ha manifestado, la tesis avanza en el conocimiento en el rol del Estado, en la generación de estos espacios turísticos, esencialmente centrado en las políticas públicas, la normativa, las iniciativas institucionales, enfocando en la cuestión vial, en gran parte, la conformación de los sitios y la hotelería. No me voy a referir tanto a la cuestión vial, que acá hay expertas y que ya que saben mucho más de la cuestión. Me interesa señalar la región en esa caracterización como escasamente integrada, con una sociedad jerarquizada, desigual, con élites arraigadas, que se inicia la cuestión turística como, digamos, centrada en eso, digamos, es similar a la cuestión nacional, centrada en lugares, en espacios elitistas, ¿no? Y como una práctica de las élites. Y cómo la tesis va a hacer un seguimiento de ese tránsito hacia otros sectores sociales, es decir, cómo ese lugar se embarca en lo que podríamos decir un proceso de democratización, visto a través de las cuestiones mencionadas. Entonces, el proceso que se busca, a mi entender, ¿no? Es decir, según mi lectura, es poder rastrear ese turismo de élite hacia un proceso de apertura social hacia otros sectores de esa sociedad norteña diferentes a los tradicionales, tomando dos momentos, ¿no? Los 30 y el peronismo. Con lo cual, no hay una diferenciación respecto al problema que se ha planteado la historiografía previa. Sí lo hay respecto a las conclusiones o a los resultados de la investigación en cuanto a ese rol del Estado, su papel, esa caracterización en cuanto a un Estado plural y no singular, analizando sus diversos ritmos desacoplados de lo nacional, y el poner el eje, que eso me parece también muy original, en la escala provincial, ¿no? Con sus
diferencias interprovinciales y con el juego de esas agencias donde también juega lo municipal. En ese sentido, coincido con Valeria, que me parece interesante y están muy bien señaladas y analizadas en la tesis las diferencias encontradas entre ambos casos. Y bueno, la cuestión que tiene que ver con en relación al Estado, con los problemas presupuestarios, políticos y el incremento de esas agencias que en algunas cuestiones me hace recordar a problemas, por ejemplo, que yo he estudiado muy minuciosamente, que se han dado en el caso de la institucionalización del turismo en Mar del Plata, ¿no? La variedad de comisiones y de agencias creadas, algunas efímeras, otras, el cambio de nombres, en general era una ensalada de nombres, es decir, con distintas funciones y las permanencias y los fracasos. En la parte final de las conclusiones, el autor deja temas abiertos para futuras investigaciones, que no solamente se refieren a ampliar la cronología, es decir, ese corte que siempre hacemos con el 55, sino también al rol y el desarrollo y el papel de las clases medias y obreras en estas sociedades tan desiguales y estratificadas, o mayormente estratificadas, que se dieron en el litoral, lo que podríamos decir más que lo porteño, en el litoral argentino, liderada por burocracias que tienen sus limitaciones, ¿no? Tanto presupuestarias como políticas. En ese sentido me parece importante y relacionado fundamentalmente con lo vial, esta cuestión que se da de armonía o desarmonía entre un proceso que podríamos decir de modernización, que significa, por ejemplo, todas las vicisitudes y todas las estrategias que se da en relación a lo vial, que están centradas no en el pasado, en el sentido del tren, sino en lo nuevo, en la cultura del automóvil, sobre sociedades tan desiguales, ¿no? Que en este sentido me parece una diferencia muy importante en un aspecto, ¿no? En relación a lo litoral o a la costa atlántica, pero también es muy interesante cómo se acopla, por usar un término que se usa bastante en la tesis, la modernización con sociedades que podríamos decir en términos que seguramente nos critican, más atrasadas, ¿no? Más desiguales, no penetradas por algo que, bueno, que hemos caracterizado como inherente al proceso de democratización, que es la fuerte tendencia igualitaria, ¿no? Más presente en estas sociedades litorales que en el norte. En ese sentido me parece muy interesante la contribución y el aporte de esta tesis, ¿no? Porque es como un mundo bastante diferente al mundo que más se ha trabajado, y no me caracterizo por ser en ese sentido porteña, porque siempre he optado por cuestiones bastante criticadas como historias locales y todo lo demás, que ahora tienen un poco más de vuelo
por la cuestión de las escalas, que es como una manera de entrar, pero que sabemos que siempre se las ha mirado bastante peyorativamente. En el plano metodológico, el trabajo recupera y analiza diversas fuentes primarias que hasta el momento no han sido abordadas, bajo un tratamiento riguroso y original, y también visibilizado en forma que me gustó mucho y muy clara a través de los cuadros, los mapas, los gráficos, que creo que coincido totalmente que el objetivo no es ilustrar, sino el diálogo con el texto y la utilización como una fuente. Es decir, en este ejemplo que da Valeria sobre la foto de una inauguración que están todos con caballo, bueno, también se da esta cuestión de esa modernización, cómo se implanta en ese mundo, ¿no? En ese mundo donde todavía el medio de transporte es el caballo, o la cosa de búsqueda de ese mito, de esa comunidad imaginaria, pensando en el concepto de Anderson, donde se evoca lo preexistente, lo folclórico, lo tradicional, ¿no? Eso en convivencia con la modernización. Bueno, creo que en ese sentido me parece que la tesis tiene aportaciones muy importantes, que ayuda también a repensar y a completar esa historiografía sobre que todavía, digamos, muy limitada a ciertos lugares, sobre ese proceso democratizador, sobre toda la discusión de las rupturas y las continuidades entre los 30 y el peronismo. Y bueno, finalmente quería hacer algunas preguntas que me han surgido, que a lo mejor tienen un tinte personal o relacionado con trabajos míos, ¿no? Uno, en relación, me interesaría tener más datos o conocer mejor respecto a la cuestión de la movilidad turística en esos lugares, y de esa manera poder ver mejor ese cambio en la composición social, si se da o no, respecto al ingreso o a la movilidad de esos turistas, como también si en algún momento discursivamente, porque en la práctica sabemos que no, hubo intentos de construcciones de complejos turísticos tipo Chapadmalal, o reciclar algunos, como en el caso que pasó con las cuevas en Mendoza, o el propio el caso de Río Tercero. En especial me surge, si bien en lo simbólico fue muy importante lo de la estatización de las termas de Rosario de la Frontera, en el caso de Salta, me pregunto más sobre el caso de Tucumán, en el sentido de el peso de Tucumán, de toda la cuestión de la producción azucarera, la cuestión de la zafra, que sintonizaba más esa materialidad social, podríamos decir así, o ese tipo de sociedad, con el discurso o la retórica clasista peronista, ¿no? La retórica obrerista del peronismo. También, bueno,
es interesante toda la cuestión de los procesos de estatización de la hotelería, que en ese sentido completa algo también bastante que tenemos déficit en su estudio, en lo que podría ser la historia de la hotelería, en cuanto a cómo fueron esos procesos de estatización que fueron, comparando con el caso uruguayo, muy, muy diferenciados, ¿no? Y muchísimo más tardíos y fragmentarios, que se iniciaron con las administraciones conservadoras, fundamentalmente en el caso de el Hotel Provincial de Mar del Plata y todo el accionar de parques nacionales, fundamentalmente el Yao Yao, pero cómo eso, digamos, se fue dando en otros lugares, ¿no? Y cómo intervienen las agencias estatales en ese sentido. Bueno, en líneas generales esto es lo que yo he podido leer de esta tesis que me gustó y me ha aportado mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Damos pasos ahora a los comentarios de Víctor. Bueno, muchas gracias, Miguel. Vuelvo a reiterar el saludo. Buen día para todos y todas. En principio, para mí es un placer formar parte de este jurado, al lado de tan inminentes e importantes investigadoras, y también de este encuentro, en este caso de forma virtual. Nota al pie, justo este verano estuve de turista en Salta y en Tucumán, anduve en tus rutas, Martín, y un poco había leído, bueno, antes de las vacaciones y después releí, y uno se da cuenta hasta hoy en día la dificultad y la complejidad topográfica que tiene el paisaje, la construcción de rutas, incluso hoy en día en el año 2023, siglo XXI, que parte, por ejemplo, la Ruta 40 es prácticamente... Hay sectores intransitables que los mismos lugareños aconsejan no dirigirse hacia ellos. Entonces, bueno, uno puede ver cuestiones, dificultades en la década del 30 y 40 con tu tesis y principios de los 50, que incluso hoy, bueno, están en vigor. Nada, en primer lugar, obviamente, felicitarte, Martín, por terminar este ciclo importante en tu carrera académica y pasar por este trayecto. Celebramos que hayas podido pasar por la maestría en Historia. Esto lo digo en mi rol de secretario. También felicitar a Melina por ser su directora y haber acompañado este trayecto. Claramente la valoración de la tesis es muy positiva, en tanto que es una investigación madura y profunda sobre el objeto de estudio elegido, y de forma comparada lográs bien articular las diferentes partes de la tesis, ¿no? Como puse también en el predictamen, se nota que hay una cuestión espiralada, o sea que vas desde la más simple, yendo a lo más complejo e integrando los contenidos a lo largo de los capítulos e incluso en la conclusión. Así que es un estudio muy serio y muy acabado, sobre todo con el trabajo de fuentes que haces, un estudio cualitativo de gran cantidad de fuentes. Sobre todo hay mucho de fuentes oficiales que quizás impregnan cierto estilo, sobre todo en la cuestión de la priorización interna de cada provincia, pero bueno, está bien obviamente, pero sí que por ahí cuando cambias de capítulo y de provincia, de región, se nota esta priorización quizás muy atenida a lo político. No es una crítica, sino es solamente una observación. También me gustó la idea de esportenitizar, o sea, de justamente justificar nuestros objetos de estudio y este esfuerzo que hacemos a nivel historiográfico e incluso metodológico desde otros lugares que no son Buenos Aires,
le da mayor peso a las justificaciones y a los argumentos esgrimidos. También me gustó que hayas observado la cuestión de las continuidades y rupturas, cuestiones que se marcan, si nosotros, esto aparece de forma lateral, pero también es transversal. Pensar el peronismo, bueno, como una ruptura, como una continuidad, vos creo que te elegís darlo como una, marcar las continuidades en ese sentido. Entonces, marcar que la estructura de tesis resulta muy satisfactoria para lo que vos querés demostrar. Quizás, volviendo a las fuentes, quizás un estudio más pormenorizado de fuentes y estadísticas, fuentes cuantitativas, le den mayor peso a varios de los argumentos que vos querés defender. Quizás esto para el doctorado lo puedas realizar. No quiere decir que en esta tesis no aparezcan, pero sí que quizás aporten, una variedad mayor de ellas aporten al trabajo. Y van a enriquecer seguramente tu mirada. Después, en las conclusiones se manifiesta, volvés sobre lo que marcaste en la introducción y en los capítulos, que eso siempre es importante, demostrando los aportes, lo que faltaría investigar o también incluso las preguntas que abre. Y en ese sentido me abren una serie de preguntas, quizás en tono con lo que marcó interesantemente Elisa recién, que tiene que ver con el concepto de democratización del bienestar. O sea, un concepto muy citado, muy dúctil, muy interesante para entender, por el cual hemos entendido la sociedad argentina, esta cuestión de la puja por la libertad y por la mejora social, ¿no? Quizás, como marcó Elisa, en estos espacios es muy difícil de ver, dado el fracaso del Estado, que vos terminás diciendo, y la previdencia de rasgos tradicionales a nivel societal. Entonces, ahí me preguntaba, bueno, la democratización del bienestar nos explica, como dijo Elisa una vez más, quizás estas sociedades más metropolitanas o más urbanizadas o incluso del litoral, entonces, ¿nos sirve realmente? ¿En qué sentido? Pensar este concepto para estos espacios, ¿en qué sentido lo digo? Porque parece ser, por lo menos hasta el 55, que esta democratización es muy bien limitada. O sea, incluso en mi lectura me atrevería a decir que casi no hay democratización. Si bien hay en los discursos, como bien vos dijiste, cuestiones en este tenor, objetivos que se repiten y horizontes hacia dónde llegar, parece ser que finalmente, bueno, perviven estos rasgos tradicionales y elitistas. Entonces, por mi mirada o mi lectura, no sé si es errónea, pero sí que la vi muy de esta democratización del bienestar muy limitada y quizás se vea en el periodo siguiente. No lo sé. Entonces, por eso te quería preguntar, que también lo puse en el predictamen, ¿cuándo llegan los trabajadores a estos espacios? Quizás sea también preguntas para ahondar en el nivel doctoral, si había una hotelería sindical, o si esto va a ser también posterior, y por una inquietud también personal, porque visité el lugar, el caso de San Lorenzo, que es San Lorenzo se constituyó como una villa turística bien de élite, con casonas, incluso algunas, podríamos decir, similares a las que aparecen en Mar del Plata, a principios del siglo XX. Si San Lorenzo se democratiza en algún momento o sigue perviviendo estos rasgos elitistas. Y por último, que creo que me lo contestaste cuando hablaste de las conclusiones, vos decías que en esta región se vislumbran cambios más lentos. ¿Eso refleja dos cosas por separado o las dos cosas juntas? Que serían la pervivencia de los rasgos tradicionales de esta sociedad, de las provincias del norte, y o el fracaso del Estado.
O sea, dos cuestiones que quizás vos marcaste que se yuxtaponen y que dan significado a este proceso histórico. Nada, me encantó leerla también porque es, como dijo también Valeria, es muy dinámica, muy afable, muy fácil de leer, no por ello menos atenía a lo conceptual, a lo metodológico. Entonces, nada, fue un placer también y disfruté mucho su lectura. Así que no queda más que felicitarte, Martín, y bueno, ahora responder a lo que te pregunto. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por todos los comentarios, por las devoluciones, por todos los aportes que me hicieron. Me parecen sumamente enriquecedores. Bueno, y por la mirada positiva que han tenido sobre mi trabajo. Bueno, muchas gracias por eso. Pasemos entonces a las preguntas. Bueno, respecto a lo que consultaba Valeria, el tema de la malla vial, honestamente no puntualicé conceptualmente malla vial. Yo lo que apunto con esta idea es a tratar de buscar aspectos de complementariedad o de colaboración o tipos de vinculación entre las estructuras viales planteadas por la vialidad nacional y aquellas que fueron llevadas a cabo por las direcciones provinciales. Es decir, tratar de observar si esos tipos de relación fueron en cierta medida exitosos o si se establecieron vínculos que generaron obstrucciones o relevos. Esto se puede ver en la medida que a la Dirección Nacional de Vialidad le interesaba mucho tratar bueno, esto lo sabes perfectamente, de constituir carreteras, sobre todo para abaratar los costos de producción. Y las carreteras turísticas que tenían fines turísticos, además de productivos, si no coincidían con ese movimiento de bienes y servicios como principal factor o principal elemento, bueno, eran dejados de lado en este primer impulso de construcción vial durante la década del 30. Y fue lo que sucedió con el caso de los valles calchaquíes en Tucumán, que tuvieron históricamente para los tucumanos un simbolismo muy fuerte, ya que dominan la geografía visual, diría, de la provincia. Uno está en cualquier parte de la provincia, se puede ver la montaña, desde cualquier lugar de la provincia. Y esto, en términos materiales, supuso un gran impedimento en la medida que estuvieron aislados prácticamente esta cuestión orográfica hasta la década del 40. Fue inaugurada recién la ruta en 1943, cuando, bueno, en gran parte del país, bueno, ya algunas ciudades, la ciudad de Buenos Aires, con la pavimentación de gran parte de su trazado, o en otras partes del país esta modernización vial estaba en pleno auge, y bueno, en Tucumán todavía una parte de la provincia estaba absolutamente desconectada. Entonces, sí, puedo pensar en términos de redes, pero de una red que no está constituida como algo previamente
preestablecido, sino que se fue constituyendo en la medida que las burocracias tuvieron, bueno, en medida que las agencias comenzaron a funcionar y se comenzaron a vincular entre sí. No sé si te contesto un poco lo que me preguntaste. Bueno. No te quiero interrumpir, digo, pero está bien. Bueno. Sí. Bueno, seguimos entonces. Bueno, muchas gracias también, Elisa, por tus comentarios. Me resultaron sumamente importantes. Y respecto a tus preguntas, datos de movilidad turística los busqué infructuosamente he buscado datos estadísticos. Y con esto también respondo un poco a lo que me preguntaba Víctor, porque las preguntas ahí coinciden. He buscado datos turísticos por diferentes lugares, desde la movilidad ferroviaria, tratando de ocultar en los distintos organismos, bueno, las dependencias de transporte, de economía, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y lo que logré conseguir fueron datos muy fragmentarios, muy aislados. No me permiten construir una visión más panorámica, más de conjunto, que al mismo tiempo me dé la posibilidad de expresar cuál fue en verdad ese flujo turístico que hubo hacia la región. Tengo datos muy aislados y básicamente el acceso, la imposibilidad del acceso a fuentes que me den estos datos, bueno, se convirtió en cierta medida en una dificultad que no pude resolver y tuve que, bueno, usufructuar otro tipo de fuentes. Los organismos de turismo provincial sí tienen estadísticas, pero son muy recientes, fechas muy recientes. Toman recién siglo XXI, los primeros años de la década del 2000, y después datos de movilidad de pasajeros. Hay datos aislados, muy fragmentados. Entonces, en términos estadísticos es medio complicado poder reconstruir esa parte. Tengo datos de discursos de personajes que mencionan cuántos turistas llegaban en determinados años, pero como digo previamente, con esos datos no puedo observar si hay un crecimiento o un decrecimiento o el impacto de determinada medida estatal puede llegar a tener en el crecimiento de turistas o no. Tendría que fijarme en otras partes del noroeste, que no he ahondado, pero no tiendo a ser muy optimista respecto a conseguir estos datos. Pero bueno, hubo otra zona del norte que tenía mucha movilidad durante la época peronista, sobre todo termas de Río Hondo. En termas de Río Hondo tendría que, bueno, revisar a ver si puedo conseguir estos datos. Pero bueno, viendo cómo es el panorama en zonas, en provincias que tienen los archivos más ordenados. Tucumán y Salta tienen los archivos más ordenados que el de Santiago del Estero. Entonces no sé si voy a poder conseguir estos datos. Aunque bueno, siempre la intención de poder obtenerlos está. Bien, eso por un lado. Por otra parte, la cuestión de los complejos turísticos. Hubo intentos de complejos turísticos. Según lo que yo estuve rastreando, no hubo intención de construir infraestructuras vinculadas al turismo de turismo popular, turismo sobre todo social, turismo social,
la única experiencia que pude rastrear concretamente fue la estatización del hotel de termas de Rosario de la Frontera. Y hubo como dos momentos de esto que también terminaron fracasando. Por un lado, cuando se estatizó y se intentó que se construyan villas de turismo social, sobre todo para los sectores obreros dentro del predio de las termas, como había dicho en la presentación, es muy grande. Luego, cuando se privatiza, el gobierno le exige a la empresa constructora que edifique un edificio, valga la redundancia, para la CGT. Pero bueno, no realiza finalmente a esta construcción, porque hay cuestiones que después se termina deshaciendo esa empresa constructora de las termas. Tiene como toda unas vicisitudes, la propiedad de termas, que bueno, que no culmina en el 55, sino que sigue teniendo ahí sus fluctuaciones. En Tucumán, uno cabría esperar que por el gran activismo que tuvo la FOTIA, es decir, la Federación de Obreros y Trabajadores del Azúcar, como bien menciona Elisa, hubiesen conseguido construir algún complejo turístico, sobre todo en los valles calchaquíes. Bueno, lo que yo pude rastrear es que hay un predio que dona el gobierno al gobierno provincial, a la FOTIA, hacia el final del periodo peronista. Pero evidentemente, y esto lo digo a la luz de los antecedentes, a la luz de la actualidad, evidentemente no construyeron nada, porque no hay en Tafí del Valle un gran hotel que sea de la FOTIA. Entonces, evidentemente lo que hicieron con ese predio, honestamente lo desconozco. Sí le donaron al Automóvil Club un predio en Tafí del Valle, y después le otorgaron la concesión, y después terminó siendo propiedad del Automóvil Club, y la actual hostería, que no es una hostería, es un hotel importante en Tafí del Valle, y con los terrenos que les habían donado construyeron estaciones de servicio. Entonces, el ACA ahí sí tuvo una materialidad efectiva y concreta en las décadas posteriores. Y con esto enlazo con lo que me preguntaba Víctor. Respecto al turismo, al turismo sindical en la región, uno esperaría que a partir de la influencia que tiene el gremio del azúcar, se hubiesen constituido espacios turísticos en diferentes partes de la provincia. Pero durante el periodo analizado no observé este fenómeno. Y aquí hay una cuestión que puede tener que ver con algo más general, que es que la actividad económica en estas provincias estaba muy concentrada sobre todo en el azúcar. No había un dinamismo industrial y una multiplicidad de sindicatos y gremios como los había en el Gran Buenos Aires o en otras zonas del país. Esto da cuenta de que se trataba de un actor con una capacidad para gestionar sus intereses más bien limitada. Y en ese sentido, en la materialidad se construyen o no se construyen determinadas infraestructuras de acuerdo al peso relativo que pueden tener en la negociación, en las disputas que
que tienen con los gobiernos provinciales. Me quedaría explorar para una instancia doctoral o una instancia postdoctoral, en qué medida después si la vertiente sindical logra algún tipo de beneficio concreto material en estas zonas asociado al turismo. Y bueno, sería rastrear esos orígenes, los comienzos de ese tipo de establecimientos. Porque efectivamente hay en Tafí del Valle algunos gremios que tienen sus hoteles, los docentes, los comerciantes, si tienen sus hoteles. Bueno, sería rastrear la historia de eso, que me parece incluso que son más recientes. Ya no estoy hablando de la década del 60, estoy hablando de la década del 80, del 90, incluso de la década del 2000. Entonces, mucho más reciente ese fenómeno. Y esto me permite conectarlo con el término de democratización del bienestar. A mí me parece un concepto absolutamente válido. Es muy dúctil, como vos bien decís, para poder hacer la evolución, la integración, la ampliación de derechos y la incorporación de nuevos sectores sociales. Durante el periodo analizado en la tesis, se puede observar que se incorporaron sectores medios en una sociedad muy rígida, determinados sectores medios, no toda la clase media, no los asalariados quizás, pero en una sociedad muy rígida, relativamente inflexible, sí se incorporaron ciertos sectores. Obviamente, fue una democratización muchísimo más restringida que la observada para el caso de la costa atlántica, evidentemente. Pero me parece un concepto válido para seguir explorando en un periodo posterior al 55, para explorar la década del 60. Que bueno, en principio tengo esa expectativa para hacerlo en el futuro próximo. Espero poder lograrlo. Bien. Y con respecto a esto que vos me mencionabas de la actualidad, esto también es una nota de color. Yo también estuve este verano por Salta, y estuve manejando por las rutas salteñas que están, no las pavimentadas, sino las que están no pavimentadas. La verdad que están en un nivel que es como si estuviese viajando en los años que estoy describiendo en mi tesis. Sí, resulta muy actual para esta provincia, sobre todo para Salta, el tema de la vialidad. Y respecto a la villa de San Lorenzo, hay algunas alusiones de la villa de San Lorenzo como un lugar de segundas residencias durante la década peronista. Y no muchas más referencias. Tengo la impresión, con respecto a lo que me preguntás, que no se democratiza, termina siendo un lugar de reducto de la élite salteña. De hecho, bueno, los sectores hegemónicos salteños viven ahí, sin ir más lejos, viven ahí, tienen segunda residencia o viven directamente ahí, porque no está muy lejos de la capital salteña, está a unos 10 kilómetros. Entonces, es un lugar bastante exclusivo, por decirlo de alguna forma. Durante el periodo que yo analizo, aparece como un espacio al cual se dirigen las élites, junto con, por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca, Tilcara, que es todavía una pequeña población que recibe a la élite jujeña, pero también a la élite regional. Como es el caso sería un parangón similar, como es el caso de Villa Nugués. No sé si tuvieron la posibilidad de conocer
en lo que son las sierras de San Javier, que también es una villa turística muy cerrada, muy exclusiva, que había sido fundada para la élite en 1904, fundada para la élite tucumana, un lugar de descanso para escaparse de los calores en la época de verano, que en Tucumán son fuertes. Entonces, la quebrada de San Lorenzo no se democratiza. Bueno, no sé si hay algo que no haya respondido, pero bueno, más o menos es eso. Una vez más, reiterar mi agradecimiento por la lectura minuciosa que tuvieron de la tesis, por la devolución que hicieron en los predictámenes y bueno, las devoluciones también que he tenido, los comentarios que he tenido aquí en esta defensa de tesis. Bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Tendríamos que pasar ahora. Sí. Ah, ¿está hablando Miguel? ¿Y silenciado? ¿O Me pareciera, ¿eh? No, Ah, la instancia ahora es, nos retiramos y pasan a trabajar con el dictamen, ¿no es cierto? Y sí, luego volvemos. ¿A qué tal hora? cual? Me parece que quizás podemos poner un lapso de tiempo para que vuelvan a ingresar, ¿sí? Eh, y si no, nos vamos comunicando. Le puedo escribir a cualquiera de ustedes o bueno, Víctor o cualquiera de los que estamos acá y vuelven. No sé qué les parece al jurado. no entendí la Claro, que ahora propuesta. nos quedamos, me quedo yo con los jurados para que Ah, puedan elaborar el dictamen y luego vuelve Martín, Melina ah, y Miguel para dar lectura y cierre. Lo que decía es si ponemos un horario para que vuelvan o les avisamos dentro de un rato qué les parece lo más práctico. y avisarles, me parece. Sí, Bueno, dale, estamos atentos al WhatsApp, nos mandan un dale. WhatsApp y nos Víctor, volvemos a conectar. vos tenés los contactos de los tres. Sí, de todos. Sí, sí. Estimo que Yo de Miguel aviso. sí. Bien, perfecto. Estamos Bueno, todos listo, Estamos listo. todos Sí. en Aviso, red, aviso. no hay Bueno, problema. bueno, Bueno, bárbaro, muchísimas entonces. gracias. No, Bueno, gracias. Bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo Hasta en un luego. rato. Voy a dale. pausar la grabación. Entonces se lee el dictamen de tesis del maestrando Carlos Martín Rodríguez Bucia. En la ciudad de Mar del Plata, siendo las 12:15 del día 12 de mayo de 2023, se reúne el jurado designado a los efectos de evaluar la tesis presentada por el profesor Carlos Martín Rodríguez Bucia, DNI número 33.703.470, legajo número 12, en el marco del programa de maestría en Historia titulada, Estado, Vialidad y Turismo, los casos de Salta y Tucumán, 1930-1955, y evaluada por la doctora Valeriana Gruszewski, Universidad Torcuato Di Tella, la magíster Elisa Margarita Pastoriza, Universidad Nacional de Mar del Plata, y el doctor Víctor Peoraro, Universidad Nacional de Mar del Plata. La tesis en cuestión es un trabajo original y científico, aborda un tema de vacancia de interés, dado los escasos antecedentes y estudios acerca del proceso de democratización del bienestar de los años 30 y el peronismo en el norte argentino. El autor construye el objeto de análisis a través de dos casos paradigmáticos, Salta y Tucumán, de manera comparada, lo que le permite complejizar la mirada sobre el Estado, indagando sobre las agencias oficiales, la infraestructura vial y turística, los saberes expertos, las burocracias y los elencos profesionales entre 1930 y 1955. Se trata de un trabajo solvente, muy ordenado, lo que hace que la lectura sea dinámica y donde los objetivos y problemas planteados son claros y se sostienen a lo largo del periodo analizado en la tesis. Por otra parte, la bibliografía de referencia utilizada es pertinente y actualizada, y se aprecia la lectura y uso de un corpus amplio de fuentes. En referencia a este último aspecto, el uso especialmente de documentos oficiales, debates legislativos, memorias, boletines y publicaciones de las reparticiones, tanto las de nivel nacional como provincial. Construyen un relato muy minucioso para dar cuenta de las idas y vueltas que tienen los orígenes y desarrollo de las políticas públicas del turismo en la región del noroeste argentino, así como también los vínculos referidos entre las reparticiones viales nacionales y provinciales.
La mirada está puesta en y desde las jurisdicciones provinciales y hacen que las particularidades de cada jurisdicción, Salta y Tucumán, cobren relevancia en el análisis. En este sentido, la investigación da cuenta de las diferentes diferencias existentes en cada provincia en términos sociales y políticos y pone en cuestión una mirada más homogénea que se puede tener de la región desde el Estado Nacional. Por último, se reconoce la contribución de esta tesis por la relevancia de la investigación para el campo de la historia del turismo, la movilidad y su relación con el Estado. Por estas razones, este tribunal decide por unanimidad la tesis en cuestión con una nota de 10 sobresaliente con recomendación de publicación. Bueno, leído el dictamen, vamos a citar a la directora, al tesista y también a cada uno de los jurados que se comprometió en una lectura minuciosa, reflexiva y creativa acerca del trabajo de Martín, lo que nos llena porque también prestigia la trayectoria de la maestría. Yo les quiero agradecer a todos también, a Martín por confiar en mi dirección y por un trabajo que casi no requirió dirección, ¿no? Es como los buenos estudiantes no necesitan docentes, en este caso se aplica perfectamente. La verdad es que ha trabajado de una manera excelente y ha sido un placer acompañarlo en ese trayecto. Les agradezco mucho a los jurados y a la maestría. Así que muy, muy contentos de estar en este momento y esperemos en un tiempo no muy largo estar en una instancia parecida en otro, en el doctorado. Porque esto forma parte de un trabajo en proceso doctoral, así que parece tener muy, muy buenos progresos por esta pequeña muestra. Así que felicitaciones, Martín. Bueno, muchas gracias a las jurado y juradas por el dictamen. Bueno, también por las palabras desfavorables que han tenido hacia mi trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Melina, por tu dirección, porque a pesar de lo que acabas de comentar, sí me has realizado comentarios y críticas que me han resultado muy valiosos y contribuyeron al aprendizaje de la escritura. Así que bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento y de esperar que en una instancia futura esto pueda transformarse en una instancia ya doctoral, que bueno, espero que sea fructífero en cuanto a la base para lo que vendrá. Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas Y gracias. consultar, Esperemos que le des continuidad con el doctorado a este trabajo. ¿Cómo, perdón? No escuché. Esperemos que le des continuidad el doctorado a este trabajo, porque en realidad el gran puntapié ya está dado y realmente merece esta instancia que ya la tenés prácticamente con los de trabajo. La verdad que estaríamos muy contentos de que pudieras cerrar este ciclo de posgrado doctorándote. Bueno, sí, desde luego, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, gracias. Y consultarle a la gente de posgrado por la grabación esta, ¿la suben a alguna plataforma? Después le hacemos llegar tu inquietud Ahí. a posgrado. Sí, bueno, sí, va a estar disponible en el canal de YouTube de la facultad, podemos mandar la grabación, yo ahora la voy a descargar. Te puedo mandar el enlace para que puedas compartirlo. Bueno, Así que bueno, muchas gracias. felicitaciones y bueno, a lo largo del día estaremos enviando los certificados y el dictamen para que vos tengas la copia también en PDF y bueno, algunas informaciones de cómo sigue el proceso de los trámites. Así que nada, felicitaciones, muchas gracias a todos y damos por finalizado entonces, si les parece.
Muchísimas bien. gracias. Felicitaciones. Muchas Liliana, gracias a por todos. tu Muchas gracias y eficiencia, felicitaciones, gracias a Martín. todos. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. A